Muy buenas noches, compañeros. Cordial saludo a la profesora Patricia Londoño Pérez. El presente video que vamos a exponer con mi equipo de trabajo, que está conformado por la señorita Magda Marcela Agudelo y Jorge Peña, y quienes habla Luis Alejandro Blanco. eh, Vamos a exponer lo referente a la identificación, valoración, evaluación de riesgos y su debido tratamiento de los mismos en el sector de la metalurgia. Eh, en esta imagen notamos la identificación de los riesgos en las áreas que vamos a encontrar acá son hornos, máquinas de altas temperaturas de fundición, colado, desmoldeo y, y calentamiento a temperaturas extremas de metales. En esta otra ayuda, pues identificamos los peligros más significativos para poder hacer la valoración del riesgo. Estos riesgos que evidenciamos acá, como la postura prolongada, proyección de partículas incandescentes, ruido excesivo, vibraciones, contacto directo o indirecto con energía eléctrica, altas temperaturas, radiaciones infrarrojas, y los sacamos, los identificamos a partir de la matriz de investigación de peligros y riesgos y valoración de los riesgos de la Guía Técnica Colombiana 45 de 2012, donde evidenciamos pues las tareas que hace cada trabajador, la descripción de la actividad, el lugar de trabajo y el cargo que desempeña cada uno. Y el peligro tomamos como base la descripción y la clasificación de cada uno, los efectos posibles, para luego pues hacer una valoración del riesgo que puede ser aceptable o no aceptable. Esto lo sacamos de acuerdo a un nivel de eficiencia, nivel de exposición de los trabajadores y nivel de probabilidad y la interpretación de la probabilidad. Eh, a partir de esta matriz, identificamos los peligros para poder valorar y hacer el tratamiento de acuerdo a cada uno de los riesgos. Devolviéndonos a la ayuda principal, eh, evidenciamos pues la identificación de los riesgos de acuerdo a una situación peligrosa para luego así hacer su debido tratamiento. En estas tablas identificamos los peligros y hacemos la evaluación y valoración de los riesgos de acuerdo a la Guía Técnica Colombiana 45, donde encontramos peligros como caídas de objetos, altas temperaturas, ruido excesivo, exposiciones a radiaciones infrarrojas en labores de forja y fundición de metales, los cuales son riesgos físicos, con una aceptabilidad pues no aceptable, y unos efectos posibles como derrame cerebral, estrés térmico, hipoacusia, daño en los ojos, en la córnea, en el cristal y quemaduras, como así también pues afectaciones al sistema nervioso. Además pues evidenciamos los riesgos mecánicos donde se identificaron los peligros de proyección de partículas, atrapamiento de mecanismos de las máquinas en movimiento, contacto con piezas calientes, riesgos químicos, los cuales parten de los peligros de inhalación de polvos, humos metálicos y no metálicos. Eh, También pues, se identificaron los peligros de condiciones de orden y aseo, cables expuestos de las máquinas, estabilidad laboral, falta de inducción y capacitación, siendo estos riesgos psicosociales, otros eléctricos, locativos, biomecánicos, como la mala postura, diseño inadecuado del área de trabajo, carga física. Y por último, pues un riesgo de fenómenos naturales, pues que puede ocurrir por el peligro de un sismo, que es un riesgo con una aceptabilidad aceptable y efectos posibles, pues una catástrofe. A continuación, mi compañera Marcela va a explicar lo referente a el tratamiento de los riesgos que identificamos de acuerdo a la matriz GTC 45 como metodología.
Buenas noches, Alejo, muchas gracias. Bueno, estos son los peligros resumidos que nos dice la norma. Sigue, por favor. Bueno, como bien lo decía mi compañero Alejandro, dentro de las metodologías que utilizamos para el tratamiento del control de los riesgos, en las organizaciones tenemos la norma internacional OSHA 18001 del 2007, pues también nos guiamos por la norma GTC 45 para hacer el tratamiento y control pues, de los riesgos. Bueno, dentro del tratamiento y control de riesgos tenemos los siguientes componentes. Se debe contar con una política de seguridad y salud en el trabajo. También pues siempre tener un establecimiento de responsabilidades y obligaciones, una evaluación de los peligros y los riesgos y finalmente una evaluación de los resultados que se adoptan y las medidas que vamos a realizar para mejorarlos, que es donde vamos a hablar puntualmente. Bueno, siempre dentro del tratamiento nosotros vamos a trabajar sobre estos tres puntos. Primero, pues vamos a tener siempre la descripción del peligro, una evaluación de los riesgos y las estrategias de control que vamos a tener. Dentro del sistema que nosotros tenemos es primero que todo la capacitación e información de todas las personas, también el aislamiento de las zonas. Siempre pues vamos a buscar tener una sustitución para evitar que esos peligros pues se eliminen o no se minimicen y unos controles a nivel técnico. Bueno, dentro de los peligros más importantes a los que se enfrentan los empleados en el sector de la metalurgia tenemos el ruido. El ruido pues siempre vamos a tener que tener, siempre tendremos en cuenta pues establecer un programa adecuado de prevención, procurando, como les decía, eliminar o sustituir al máximo, en este caso, los niveles de ruido. Entonces siempre los empleados se deberán someter a pruebas de autometría periódicas. Se realizará la capacitación respectiva de los trabajos para que usen siempre sus elementos de protección auditiva y los mismos empleados estarán encargados de dar aviso en caso de que detecten ruidos nuevos, pues para poder tratarlo y bajar los niveles de exposición. Y pues también siempre hacerles entender, devuélvete por favor, hacerles entender pues la importancia y la relevancia de realizarse sus exámenes auditivos y más cuando están expuestos a unos niveles altos de ruido. Bueno, también pues concientizar a las personas, eso es muy importante, de qué factores lo pueden llevar a perder la capacidad auditiva y no solamente la afectación que tendrían a nivel laboral, sino también a nivel pues social, ¿no? Con su familia y la afectación que podría llegar a tener en sus vidas. Entonces, pues también siempre procurar que ellos tengan la responsabilidad de usar todas las medidas de protección que pues deben usar, obviamente también de la mano con el empleador para generar controles que eviten más ruidos en los equipos nuevos que se están utilizando. La siguiente, por favor. Otro peligro muy frecuente son las vibraciones y son aquellos trabajadores que se encuentran pues expuestos a las vibraciones a través de sus manos o a través de todo su cuerpo. Entonces siempre pues como les decíamos, identificar específicamente las fuentes de esas vibraciones y no sobrepasar los límites. También pues se deben realizar dentro de nuestra estrategia una medición de esos niveles específicos que están sufriendo nuestros trabajadores. No hay otra manera de saber si tenemos que poner nuevas medidas o cómo vamos a bajar la exposición. Y pues lo mismo, informar siempre al trabajador de qué puede suceder en caso de que utilice mal las herramientas. Entonces siempre tendrá que haber un pleno conocimiento de las normas técnicas con las que vienen los equipos y así de esta manera pues vamos a evitar que ellos pues se expongan. Entonces también siempre pues mostrarles cuál es la manera de usar bien las herramientas que vibran y cómo usarla y cómo tener unas posiciones de manera ergonómica que eviten que pues se puedan afectar y los tiempos establecidos para evitar exposiciones pues más altas. La siguiente, por favor. Bueno, también tenemos la exposición del calor al frío en exceso. Esto sucede cuando pues ellos están en condiciones de calor muy fuertes o puede haber también hay exposiciones a fríos muy altos y pues estar en riesgo de hipotermia. Entonces, en tal caso, la estrategia que vamos a utilizar es siempre que vayan a entrar a un ambiente muy caliente o muy frío, es importante que el trabajador primero tiene que aclimatarse y tiene que ser una buena aclimatación, de tal manera que no entre y tenga un choque térmico al momento de entrar a trabajar con un calor muy fuerte.
Las medidas por parte del empleador es pues siempre saber, de acuerdo a al manejo de su puesto específico de trabajo, los tiempos establecidos para evitar que entren en un choque térmico, estar pendientes ellos de cuáles son los síntomas que van a tener antes de que puedan llegar a desmayarse, a perder la conciencia, lo mismo que los demás empleados estén pendientes en caso de que esto suceda para evitar una tragedia. Y en el caso del empleador, pues utilizar medidas, por ejemplo, rociar agua fría, si es posible, para enfriar el espacio, utilizar medios de ventilación mecánico o natural también. Y es muy importante que el empleador tenga siempre fuentes de hidratación y los tiempos en los que ellos deben estarse hidratando, porque esto realmente va a evitar que ellos entren en un choque térmico. La siguiente, por favor. Bueno, también tenemos dos peligros muy importantes que son las radiaciones ionizantes. Estos son pues los rayos alfa, beta y gamma que tienen la capacidad, como lo sabemos, de cambiar los átomos, por lo que son denominados como radiaciones ionizantes. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de cambiar otras partículas, en el caso de los trabajadores, el ADN, y esto puede llegar a generar enfermedades como cáncer, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de las estrategias tenemos que es la capacitación de los empleados en el uso de equipos de detección de radiaciones. Hay que medir la radiación y capacitarse en temas de las consecuencias al exponerse a este material. Entonces, esto sucede mucho en las labores de reciclaje de alto nivel, entonces se contará con los equipos para detectar tal radiación. Y nunca se deberán manipular los trabajadores en caso de que ellos también perciban que pueden ser materiales con radiaciones. Entonces hay que dejarlo quieto, esperar y llamar a un equipo pues especializado para sacarlo bajo las condiciones que se deben. Y también tenemos las radiaciones no ionizantes, que como sabemos pues son los rayos UV, los rayos infrarrojos y la luz del sol. Entonces en este caso, que se detecte ya radiaciones ya de tipo inaceptable, entonces pues se deben, por ejemplo, apagar los equipos que los estén generando. Se deben apagar cuando se pueda. Tenemos que son equipos como transformadores por ejemplo, instalaciones como tipo conmutadores que generan un potente campo de energía. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar estos campos con un mapa claro para organizar los espacios y mantenerlo lo más alejado posible de los trabajadores o donde se encuentra pues el trabajador como tal, mantenerlo alejado. Entonces, pues esas serían las estrategias para evitar que los empleados pues sufran este tipo de peligros y que pues se reflejen en su salud o en la pérdida de la vida. Muchas gracias. Le doy continuidad a mi compañero Jorge. Ok, gracias, Marcela. Entonces, bueno, la primera intervención en donde Alejo nos mostraba una plena identificación de los peligros basados en la metodología GTC 45 a partir de la matriz de identificación y posteriormente unos controles respectivos que ya Marcela nos explicaba. Entonces, durante este proceso nace un ítem que es de suma importancia en la seguridad y salud del trabajo, que es la gestión al cambio. Básicamente esto nos va a permitir someternos de manera exitosa a un proceso de transformación que busca una mejora, que busca la mejora a los procesos dentro de la organización. Entonces, este es el formato que tenemos, que nos suministraron para hacer la introducción de esta gestión del cambio. Entonces, el cambio que se va a realizar propiamente a partir de la identificación y los controles es hacer una adecuación propia de los puestos de trabajo, teniendo en cuenta que en la metalurgia nuestros trabajadores están expuestos a muchos factores de riesgo. eh, por ende, necesitamos hacer una adecuación de los puestos de trabajo que les permita a los trabajadores realizar su labor en mejores condiciones. Entonces, el cambio principal es este, los peligros y riesgos, como ya lo hemos mencionado, mecánico, biomecánico, la normatividad que está alrededor de ello, pues muy concretamente el decreto 1072 y la resolución 0312, que nos establece los estándares mínimos de nuestro proceso de seguridad y salud en el trabajo. Y pues ya haciendo una planeación del cambio, pues tenemos ubicación de barreras internas para aislar el ruido, con una responsabilidad del área de ingeniería que debemos comunicarlo a la dirección, a los trabajadores,
con unas fechas de ejecución y unas fechas de seguimiento. También tenemos, devuélvete un segundo, por favor. También tenemos una colocación de soportes protectores en las máquinas de cortes, instalación de soportes para colocar material ensamblado, instalación de sillas para descansos periódicos o pausas activas y la señalización. Entonces, estos son los cambios que se van a adoptar dentro de la organización. Eh, Posteriormente, hicimos una evaluación de los estándares mínimos de acuerdo a la resolución 0312 que como empresa, en este caso menos de 50 trabajadores, se deben cumplir, de los cuales tenemos 21 estándares que se hicieron una evaluación de manera detallada. Entonces, tenemos pues que asignemos un responsable del sistema de gestión, obviamente con la competencia, en este caso profesional, o tecnólogo con un curso de 50 horas. Se destinaron los recursos de acuerdo a la necesidad, un proceso de verificación de afiliación de seguridad social de nuestros trabajadores bien importante. Se tiene como apoyo un COPAS activo, se tiene un comité de convivencia laboral, se desarrollan unas actividades de medicina preventiva, hay un diagnóstico de condiciones de salud mediante pues, la evaluación de los exámenes médicos ocupacionales, se desarrolla anualmente un plan de trabajo, se cuenta con la política y se tiene un plan de capacitación que se ejecuta de manera detallada. Siguiente. Se desarrollan obviamente las evaluaciones médico-ocupacionales, se respeta la restricción de las recomendaciones derivadas de estas evaluaciones, se cuenta con el procedimiento de reporte de investigación de accidentes, incidentes y otros eventos, se efectúa las investigaciones de los accidentes y enfermedades laborales, se desarrolla un procedimiento para la identificación de peligros, que es la GTC 45, como lo vimos al inicio. Se desarrolla un programa de mantenimiento de equipos bien importante en estas empresas de metalurgia, los elementos de protección personal. Se desarrolla un plan de emergencias en estos casos que tienen que tener muy bien estructurados y contemplados con sus respectivas brigadas que cuenten con su capacitación y todos sus elementos. Y se desarrolla una revisión de la alta dirección. Entonces, en la aplicación de estos estándares mínimos, como empresa menos de 50 trabajadores, pues hacemos una verificación propia a ellas. Ya como conclusión y para terminar, pues en este proceso que acabamos de ver, vimos la importancia de la gestión de los riesgos ocupacionales que se deben hacer al interior de una empresa del sector metalúrgico, donde nuestros trabajadores se ven expuestos a múltiples factores de riesgo, eh, y a partir de una buena identificación se logran definir unos controles respectivos y una evaluación de los estándares mínimos para que nuestra empresa esté alineada con los estándares de calidad exigidos en los sistemas integrados de gestión. Entonces, muchas gracias por su atención. Esperamos sea de gran ayuda esta información para este proceso de aprendizaje en materia de seguridad y salud en el trabajo.